Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar con un tema muy interesante en la visualización de datos y es el de los cuadros de mando integral o conocidos como los scorecard. Balance scorecard es otra forma de llamarlos. ¿Qué son los cuadros de mando? ¿Qué son los scorecards o balance scorecards? Bueno, el balance scorecard es es un, cuando nosotros hablamos de Kaplan y Norton, nosotros hablamos de estos autores que fueron quienes primero articularon esta metodología en un artículo del Harvard Business Review. En ese artículo es donde ellos dan a conocer este concepto del balance scorecard, que básicamente se puede entender como una metodología de gestión y de medición del desempeño que ayuda a traducir los objetivos y las metas financieras de los clientes, de procesos internos, de aprendizaje y de crecimiento de una organización en un conjunto de iniciativas que sean viables. Entonces, una pregunta que podría resultar aquí pertinente es si tendría sentido pilotar un avión, digamos, solamente con un velocímetro o simplemente hablando en términos de nuestras organizaciones, conducir una organización, conducir una empresa eh, solamente con un instrumento como el instrumento, alguno de los instrumentos financieros o los instrumentos financieros, pues realmente, claramente no. Entonces, el, el Balance Scorecard o este tipo de instrumentos hace alusión a informes de negocios. Informes de negocios que son documentos escritos que contienen información sobre lo que serían los asuntos comerciales y que tienen como propósito mejorar las decisiones gerenciales. Se tienen unas fuentes de datos, esas fuentes de datos son datos que están dentro y que están fuera de la organización, son datos que se procesan mediante herramientas que se llaman herramientas ETL, herramientas de extracción, de transformación y de carga. Luego, esas herramientas pues nos ayudan a que toda esa cantidad de datos que los podemos tener en diferentes formatos, porque vamos a tener formatos de texto, vamos a tener formatos de tablas, vamos a tener formatos de gráficos, pues podamos como alinearlos. Y luego poder hacer una distribución, que puede ser una distribución electrónica, puede ser una distribución por internet, por la intranet de estos informes de negocios. La adquisición, lo que llamamos la adquisición de datos, nos lleva a la generación de información con el fin de que podamos hacer un proceso de toma de decisiones para poder gestionar procesos. La clave en cualquier informe exitoso, ¿cierto? Es, digamos que hay unas claves, y esas claves pues andan, tienen más que ver con unos componentes como la claridad, la brevedad, la completitud y la correctitud, de los que hablaremos ahorita un poco más adelante. En cuanto a estos informes de negocios, como estamos hablando del balance scorecard, como estamos hablando de los cuadros de mando, pues estas son como las bases, son informes de negocios que buscan eh, ayudar en los procesos de toma de decisiones, pero en ese mismo sentido, esos datos tienen que poder procesarse, tienen que poder adecuarse, tienen que poder llevarse a un mismo, digamos que a unos estándares para que esos datos puedan ser procesados y tengan sentido para nuestras funciones de negocios. Y ya con eso pues se puede facilitar a quienes toman la decisión o quienes toman las decisiones, pues se les pueda facilitar esos procesos de toma de decisiones. ¿Qué es el CMI
o el Balance Scorecard. Un CMI o un Balance Scorecard es un instrumento de dirección y gestión que traduce la estrategia en indicadores que miden la acción de la organización según la estrategia. Aquí los indicadores son claves. El CMI es un instrumento complejo de dirección y de gestión. Ya, como lo habíamos dicho, lo que hace es traducir la estrategia y la visión de la organización en ese conjunto de indicadores que miden la acción, que miden la actividad, que miden el comportamiento que se despliega por la organización, ¿cierto?, respecto a esa estrategia que la organización ha definido. Ayuda a concretar la estrategia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque traduce la estrategia en objetivos de manera tal que esos objetivos se pueden medir con los indicadores. Mediante esos indicadores, pues, primero, se puede facilitar la comunicación en la organización. Segundo, se puede facilitar la gestión, se puede facilitar la medición y la monitorización que tienen que ver con el control, cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos. Al poder medir, se puede saber cómo se va. La idea es alinear las acciones de la organización con las estrategias generales. ¿Por qué llamarlo integral? ¿O por qué llamarle balance? ¿Por qué? Porque es cuadro de mando integral. ¿O por qué balance scorecard? ¿Por qué? Pues porque se apoya en 4 perspectivas, donde cada perspectiva maneja un grupo de indicadores. Esas perspectivas son las finanzas, que tradicionalmente son las que han medido las acciones y los resultados pasados. La perspectiva de clientes, la de los procesos internos, la de formación y crecimiento, que ya estas últimas 3, clientes, procesos internos y formación y crecimiento, son inductoras de lo que es la actividad futura. Entonces, ¿cómo podemos adoptar un cuadro de mando integral? Pues pueden aplicarse a diferentes niveles. En realidad, esto tiene esa versatilidad. Se puede llevar a diferentes niveles, es decir, podemos hacerlo aplicado a toda la organización, o podemos hacerlo en un departamento en particular, o podemos desarrollar un CM, un cuadro de mando, podemos desarrollarlo para una unidad estratégica de negocio. Además, las 4 perspectivas, estas que estamos hablando aquí, que ustedes están viendo, clientes, finanzas, procesos internos, formación y crecimiento, no necesariamente son inamovibles. Es decir, se pueden cambiar alguna de las que están aquí en función del ámbito de la organización, si es una organización industrial, si es una organización de servicios públicos, una organización privada. Entonces, podemos hacer un cambio de estas perspectivas. Estas fueron las definidas por Kaplan y Norton, pero pues ellos las definieron con base en lo que generalmente se da, ¿cierto? Con lo que generalmente se presentan en las organizaciones. El cuadro de mando integral es una herramienta de medición. La esencia del cuadro de mando integral es que viene determinado porque todas las medidas o los indicadores que contiene sirven como apoyo a la consecución de los objetivos que están marcados por la estrategia. Las medidas o indicadores que posee el cuadro de mando integral miden la actualidad y miden el futuro. Entonces, el cuadro de mando integral tiene definidos los indicadores como mínimo según las 4 perspectivas, es decir, la financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. El cuadro de mando integral lo que hace es que traduce la estrategia a objetivos, o sea, lleva la estrategia, la vuelve objetivos y luego determina cuál es la mejor forma de medir esos objetivos para poder valorar el logro de cada uno de ellos. El cuadro de mando también se puede ver como una herramienta de gestión estratégica en la medida en que sirve como un coordinador esencial entre lo que son los objetivos estratégicos y las iniciativas a corto plazo para conseguir esos objetivos.
Sirve como un elemento de traducción de la estrategia en objetivos porque fija iniciativas para conseguir los objetivos, indicadores para medir la consecución de los objetivos y metas, para fijar el valor de lo que son los indicadores para cada una de las perspectivas. Entonces, cada perspectiva va a tener una serie de objetivos y para poder medir si se cumplen esos objetivos, para cada uno de ellos pues se van a definir una serie de indicadores. Es decir, sirve para evaluar las iniciativas que se toman en el día a día de la empresa y se usa realmente para lo que es la consecución de esos objetivos que son estratégicos. El crear o administrar una organización, una empresa de manera estratégica es una necesidad actual si queremos tener un éxito empresarial. Un plan estratégico no es más que un manual de uso, es como una especie de mapa, es como una brújula que permite llegar al destino deseado tomando en cuenta diversos aspectos, donde no solamente se encuentra lo que se vive actualmente, ¿cierto? Lo que se tiene actualmente, sino a dónde se quiere llegar, cómo se quiere llegar y cuáles son las personas o cuáles son los recursos adecuados o los elementos adecuados para poder conseguirlo. Bueno, y aquí vamos a plantear esta pregunta. ¿Qué instrumento usa su organización para alinear acciones con estrategia? En su organización se cuenta con una herramienta como el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral. Se usan indicadores financieros, esa es la forma de alinear las acciones con la estrategia, el uso de indicadores financieros. Las estrategias son las que define el jefe es el que define y se hace las estrategias como el jefe las definió. Se usa una metodología diferente a lo que es un cuadro de mando integral, o no sé, no conozco, no tengo idea de esto, no sé nada al respecto. Esta es una pregunta abierta, es un cuestionamiento para reflexionar en nuestra organización, en nuestras organizaciones, cómo se alinean acciones y estrategias. ¿Qué se está haciendo para alinear las acciones con la estrategia? Para saber que esa estrategia que estamos planteando definitivamente la vamos a poder conseguir a través de las acciones que vamos a desarrollar. Y si esas acciones que desarrollamos en realidad van en pos de la estrategia, ¿qué tanto hemos avanzado en esa estrategia con las acciones que estamos desarrollando?